Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, este es un espacio que abre la Escuela de Lectores para todos los lectores y las lectoras que viven en Bogotá y que habitan el país. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lectura, cuidado y cerebro de la primera infancia. Y por eso estamos con Carolina Saavedra, profesional especialista en primera infancia y además quien forma parte del equipo de la Escuela de Lectores y quien les habla Diana Guzmán, líder de la escuela. Hola Carolina. Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de compartir contigo una conversación sobre este tema que nos evoca tantas memorias, experiencias y pensamientos, la lectura en la primera infancia. Así es, Carolina. Y además hay digamos, un factor muy importante y es que la lectura no es solamente una práctica asociada a la educación o asociada al goce o asociada al disfrute, sino también que es una práctica asociada a las funciones cerebrales y de una amabilidad suprema con el cerebro y con el desarrollo cerebral de los niños y niñas. Pero también tenemos, digamos, un escenario importante del cual ya hemos venido hablando y es el escenario del cuidado. Entonces yo te propongo que hablemos un poco primero de esa relación que tiene el cerebro de un niño con el ejercicio lector, pero también de las prácticas de cuidado que podemos desarrollar a través del arte y de la lectura con la primera infancia. Me encanta la línea de conversación. En primera infancia, lo que define por experiencia el cuerpo de los niños y de las niñas es esta capacidad absorbente de todos los estímulos sensoriales. Hay una relación con el cuerpo en movimiento, con la creación, con las texturas, con los colores y sobre todo con el conocimiento puesto desde la experiencia, desde el hacer. Y me parece que una de las herramientas fundamentales que provee el mundo de la lectura con los niños y niñas es esta relación que sucede cuando un adulto, hombre, mujer, mamá, papá, cuidador, le lee a su hijo o a su hija o a su nieto en voz alta. Hay un clima, hay una manera de disponer las cosas distinta con el tiempo. La lectura nos exige atención, nos exige presencia y concentración, y esto es un hábito que en los niños se va como tallando de una manera muy amorosa en el cerebro, justamente va trazando caminos y conexiones cerebrales que de eso hemos conversado en estos días mucho las dos sobre todos estos nuevos estudios que hay en donde al cerebro le hace mucho bien la relación con la lectura profunda, con la lectura en calma, con la lectura como parte de un encuentro subjetivo. Sí, Carolina, de hecho, el punto que tocas alrededor de la lectura en voz alta es profundamente importante porque el primer sentido que se desarrolla, digamos, en una vida que está formándose es el del oído. Entonces, digamos que cuando hacemos estos procesos de leerle a un bebé gestante, evidentemente desde allí ya hay una relación distinta con la escucha. O sea, incluso el cerebro hacia de los 0 a los 6 meses ya empieza a distinguir tonos de voz. ¿No? Empieza a distinguir cuando hay gritos, empieza a distinguir cuando se habla suave, empieza a distinguir las voces de las personas que lo rodean. Entonces, evidentemente, la lectura no solamente estructura, como tú lo decías, un lazo afectivo de ese niño o esa niña con quien le lee, sino también un desarrollo fundamental en los procesos sensomotores del cerebro de los niños. Y tocaste un punto muy importante que sería como el primer tip, digamos, central en este proceso y es la lectura en calma.
A veces uno ve, pues con muy buena voluntad, de pronto papás o personas que hacen horas del cuento, gritando y leyendo muy fuerte y robándose como la atención, digamos, de lo que se lee, cuando el protagonista de aquello que se lee no es quien lee, sino quien lo está escuchando. ¿Qué nos podrías decir como alrededor de esa práctica del cuerpo con la lectura en voz alta? Es una pregunta maravillosa porque efectivamente el protagonismo sucede todo el tiempo, es con relación al niño, a esta experiencia que está teniendo entre ese objeto, que de pronto en los primeros meses no es tan claro y en los primeros, diría yo, 18 meses, eh, para el niño no es tan claro esto de que hay letras y hay una secuencia y hay una información, porque eso va a suceder con el tiempo, pero lo que es fascinante es que en este cerebro que se está construyendo y que está empezando a hacer conexiones, eh, lo que pasa es un mundo en donde la relación entre lo que veo, las imágenes, por eso en la literatura infantil está poblada de imágenes de una riqueza enorme, en algo espeja lo que siento o lo que siente el personaje en la historia y en algo también espeja la relación con el otro. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay toda una tendencia en los últimos años a pensar que el mundo de los niños es un mundo exaltado de alegría, es un mundo exacerbado de ruido y de excesos, y yo creo que eso es parte de los valores que promueve la cultura, pero no es parte de las tradiciones sobre la lectura en el cuerpo, ¿no? Como que creo que le hace mejor a los niños y a las niñas observar cómo la lectura tiene tonos, tiene subes y bajas, de silencio, donde pensamos, está una imagen, esto lo veía esta semana en un taller muy bonito que hicimos en el parque desde la escuela de lectores, esta posibilidad de preguntar a los niños, que ellos también construyan a partir de eso que están viendo, qué posibilidades hay, dónde vive el conejo, dónde vive la vaca, qué le irá a pasar a este hipopótamo que va desplazándose por el agua, y se les activa unos recursos desde la imaginación que después pueden plasmar a través del arte. Uno de los momentos más bonitos que tenemos en los talleres es luego de un detonante que es el cuento y la historia y las que ellos ven, poder generar en ellos el deseo de seguir la historia o de captar como un instante que les llamó la atención. Utilizamos, por ejemplo, materiales como la plastilina, el algodón, los palitos de paleta, el reciclaje, las pinturas o cualquier color. Es como algo que se puede practicar con facilidad en casa y que cada docente y cada mediador en las bibliotecas públicas puede llevar a cabo. Es ese punto, digamos, de la práctica de la lectura atravesando el cuerpo es bien importante, porque a veces uno ve el ejercicio de la lectura en voz alta o la lectura colectiva a los niños sentados quietos, escuchando, eso está bien, pero digamos como con los estudios de neurociencia que tienen que ver con la relación del cerebro, hay una cosa muy importante allí, y es que el cerebro no es una práctica que venga, digámoslo así, innata en el cerebro humano. O sea, la lectura es un invento humano y además el cerebro no viene preparado, bueno, sí tiene las herramientas, pero no trae una unidad que diga lectura, sino que se prepara para una práctica muy compleja. Entonces, la doctora Merian Wolf, por ejemplo, propone una serie de procesos anteriores a la lectura que tengan que ver, por ejemplo, con lateralidades, con la división de la izquierda y la derecha, porque finalmente la lectura es un ejercicio de lateralidad, digamos, de distinción neurosensorial, etcétera, etcétera. Digamos, en tu experiencia y en tu trabajo, Carolina, ¿qué podría hacer una madre, un padre, un maestro, un cuidador en general para vincular esa experiencia corporal del niño a la lectura? Me encanta tu pregunta porque una de las cosas que ha sido una revelación, te confieso, para mí en este tiempo en el mundo del estudio, de la lectura y su relación con lo psicológico es que el origen de la relación con la lectura es afectivo. Es decir, las personas que con el mundo adolescente y adulto por lo general somos lectoras o lectores, es porque en algún lugar tuvimos una experiencia significativa
con un libro, con un adulto que nos estaba leyendo o simplemente con un adulto que disfrutaba muchísimo de este objeto que no entendemos y no conocemos de los año y medio, 2 años, pero que se ve que hay todo un ritual en torno a la lectura. Hay una disposición corporal, no es lo mismo estar haciendo este gesto que ya se volvió parte de nuestros cuerpos en el día a día, a tener algo grande que se pasa a la página, que tiene movimiento, que aparecen imágenes, que de pronto se cierra, que tiene olor, que tiene textura. Y yo creo que los adultos, yo comprendo que en el contexto de la pandemia la virtualidad se ha convertido en la mejor herramienta que tenemos, pero quizás en la lectura podríamos jugar un poco más con los espacios, un espacio de desconectarse de la tecnología para conectarse quizás con una bebida reconfortante, con una cobija, una cercanía física, porque si tú y yo leemos juntas el mismo libro, es evidente que nos conviene estar muy cerca. Entonces también para los niños y las niñas es emocionante estar tan cerca del adulto y compartir como una misma imagen y pasar las páginas, oír al otro, oler al otro, como todo este mundo sensorial que se pierde mucho justamente con esta distancia que me encanta que lo traigas y es como el docente o el facilitador o el lector lejos y los niños organizados observando. Y creo que es una revolución en términos de pensar el conocimiento como una actividad en donde cada uno es creador y creadora. No es algo que se imparte o se inyecta o se transmite, sino es algo que sucede entre tú y yo en una conversación en donde las dos estamos produciendo conocimiento para nosotras mismas y para compartir con cualquier persona que le interese esta temática tan fascinante. O sea que podríamos concluir, digamos, como el segundo tip de lo que hemos venido dialogando acá, que la lectura primero tiene un escenario creativo. O sea, el niño a quien se le lee o ya cuando aprende a leer solo, y el adulto o el mediador que lo lleva, digamos, a ese momento, porque es creativo, porque tú misma lo mencionabas, es creativo en la medida que es dialógico. O sea, digamos, si el padre o la madre leen con el niño en la noche, que es pues, un ejercicio que he visto muy común y pues, que yo misma lo hago con mi hijo, leen en la noche, de inmediato se va a suscitar, como decías tú, una especie de espacio común que es el libro, que se lee. Y por otro lado, cuando se suscita un espacio común, evidentemente se posibilita el diálogo y el intercambio. Entonces, digamos que ahora con la pandemia y pues con la virtualidad de las clases de los niños, bueno, los que tienen la posibilidad de recibir clases virtuales, porque hay una gran porción de niños que no, se ha detectado que los niños han sufrido un retroceso bastante importante en procesos de lectura y escritura. Entonces, como sé que muchas madres, padres y cuidadores están muy preocupados por retomar o por evitar, digamos, que ese proceso se trunque o se atrase, pues la solución la tienen en las manos. Es decir, lean con su hijo, dialoguen en la lectura con él. Esa sería como la segunda parte. Tú hablabas de la cercanía, de la proxémica, digamos, entre el padre, la madre, el maestro, etcétera, en un espacio pues seguro para el niño. Entonces ahí la solución es muy económica y muy clara. Aparte de eso, otro dato que tiene que ver con la lectura y el cerebro es que pues las neuronas se regeneran, ¿cierto? Ellas se regeneran. Pero cuando un cerebro lee, la regeneración neuronal es el doble de la regeneración normal. Entonces, también estamos cuidando a nuestros niños y niñas cuando les leemos y estamos generando que ese cerebro se regenere mucho más rápido y de manera más eficaz que un cerebro que no lee. ¿Mm? Otra pregunta que yo te quiero hacer, Carolina, es, ¿qué podemos, digamos, construir o hacer en los momentos en que el niño termina de leer o terminamos de leer? Pues cuando el niño duerme cerramos el libro, pero tú hablas de unos procesos de creatividad con el libro y fuera del libro. ¿Cómo podrías explicarnos mejor ese punto?
Sí, me parece que justamente con lo que traías de la relación con el cuidado y el cuidado del cerebro de nuestros niños, está esta imagen tan bonita de la regeneración y de las conexiones. Creo Exacto. que el cerebro, quizás una de las actividades más predominantes que tiene es esta cualidad de siempre ramificarse y crear huellas, y huellas sucesivas a través de experiencias que se repiten y se repiten, experiencias positivas, esperamos, por supuesto, porque ese es otro universo, ¿no? Como las experiencias negativas que tenemos con la lectura y que hacen que sea un mundo completamente rechazado. A mí me parece que quizás lo que la lectura promueve, como bien lo traías en una conversación hace unos días, es un lugar de encuentro. Y en un lugar de encuentro se supone que no hay jerarquía, porque los dos están hablando desde el mismo plano, tanto el niño con sus recursos, con su vocabulario, con sus capacidades, el adulto con sus ideas, con sus preguntas. eh, y no es tan fácil, hablamos mucho de la relación con los niños, pero en la práctica nos cuesta mucho como atender a las necesidades del niño, a lo que el niño trae en ese momento y no a lo que deseamos que haga o que piense o que resuelva. Entonces creo que el campo de la lectura es un lugar maravilloso para hacer preguntas y para darle a los niños voz respecto a, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué está pasando? Y no sé, te has encontrado con una situación así, se perdió mascota, hablamos de las mascotas en la pandemia, yo creo que las mascotas son como las grandes y los grandes salvadores y protagonistas porque nos mantienen conectados con lo vulnerable, con lo frágil, con lo emocional. Y los cuentos traen esa posibilidad de apelar a todos sin hablar de una historia única, sino que son historias universales. Todos tenemos un gato, un perro, un animalito que amábamos y que se murió. Entonces podemos hablar del duelo, de la alegría del reencuentro con los amigos, podemos hablar de las recetas favoritas a través de un libro de cocina, pero el ingrediente central siempre es el encuentro que sucede entre los dos. Los libros son fantásticos como detonantes, pero podemos tener libros fantásticos y si como adultos estamos desconectados del libro, del momento, de leer el lenguaje corporal del chiquito, de la niña, es muy difícil establecer la conexión. Y los niños y las niñas son muy hábiles en leer el lenguaje no verbal. Uno desde muy chiquito es consciente cuando la mamá o el cuidador están realmente atentos y presentes y cuando no. Yo tengo como esta imagen de estar en los columpios o estar haciendo alguna pirueta o algo y como, mamá, mamá, mírame. Y yo sabía cuándo estaba mirándome y cuándo estaba haciendo visita con la otra mamá feliz y como conversando. Entonces este llamado de aquí estoy, atiéndeme, cuídame, obsérvame y relaciónate conmigo, ¿no? No otra vez mío, sino con ese ser que está ahí. A mí me parece importantísimo, además, en un país en donde los niños son importantes cuando conviene que sean importantes, ¿no? No más. Em, Cuando uno mira las cifras que son escandalosas de deserción escolar, de abandono, bueno, ni hablar de las de violencia contra los niños y las niñas, pues queda uno pasmado. Mm. Por eso es tan importante volver a la idea del cuidado que ha, digamos, sido un eje principal pues de la alcaldía y de todas las instituciones pues que dependen de ella. Y justamente la lectura también es una forma de cuidar. Esa sería como nuestra tercera conclusión. Y me parece bellísimo lo que tú dices y es cómo en la lectura la jerarquía se pierde. ¿Sí? Por eso es tan importante que también se pierda corporalmente. Mm. ¿Mm? Hay una cosa importante, la lectura es una práctica guiada, mediada, pero hay un momento en que debe dejar de ser mediada. O sea, me explico. Cuando uno lee, pues uno tiene como una voz interior, ¿cierto? Que acompaña esa lectura. Muchas veces en las escuelas o en los espacios, digamos, educativos, los niños los sientan a leer muy pequeños, solos, cuando esa voz, digamos, interior todavía no está consolidada y desarrollada y por eso esa experiencia de la lectura autónoma es tan difícil, Mm. ¿verdad? O sea,
parte también del cuidado de nuestros niños es ser responsables e informarnos de qué momento estos chiquillos pueden leer solitos, en qué momento necesitan compañía y qué deben leer, ¿sí? La escuela de lectores también se ha propuesto esa orientación en la selección de los materiales, porque como tú bien lo has dicho, aparte de todo, pues las emociones también son cerebrales, ¿no? Es, digamos, se relaciona con el flujo cortical que va de atrás hacia adelante, y la lectura también ayuda a que la legislación de esas emociones sea más tranquila para el niño. Tú lo sabes como psicóloga que eres, que las emociones en una edad determinada son a veces irrefrenables en los niños. Entonces uno ve el berrincho, a veces ellos mismos dicen, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Sí? Y la lectura ayuda a legislarlo, pero hay que ser muy cuidadoso y cuidadosas con la selección de los materiales. Si a ti se te acerca una mamá o una mediadora, una maestra y te pregunta, ¿qué material puedo leer en X, Y, Z etapa? ¿Cuáles serían esos puntos que tú, digamos, tendrías en común para decirle cómo hacer esa selección? Muy importante. Yo pienso, esto es a nivel como psicóloga, pero también como persona, que tanto en el arte como en la vida, Diana, menos es más. Es decir, hay muchos libros actualmente que se enfocan en lo plástico, en lo comercial, en botones, sonidos, muñecos que saltan, que si bien son muy atractivos, sobreestimulan el cerebro. Dan demasiada información a un cerebro que hasta ahora lo cansa, lo agota. En cambio, hay materiales, por ejemplo, en estos días veía un libro de este tamaño, de 15 por 15 centímetros, pero el libro tenía... Entonces, en algunas páginas era rugoso, en otras era suave, se podía tocar el conejito, entonces era peludito, pero después salía como algo áspero, como una lija, y era como un libro que promovía la interacción, y muy cortito y muy sencillo. Una cosa como entre, digamos, los primeros meses y los 3 años, lo cortito y lo sencillo y lo sutil generan mucho más impacto que lo que es largo y es complejo y es abstracto. Eso por un lado, que sea tamaño manitos del niño o de la niña, porque eso promueve la manipulación del libro como tal, y como esta relación de yo lo quiero y es mío y lo puedo meter en la tina. Muchos se pueden meter como en el agua, en la ducha. Lo puedo meter a la boca. A la boca, lo puedo babear, lo puedo rayar. Es bueno también desmitificar esta idea de que el libro es como este objeto sacro. Intocable. Sí, que no se puede subrayar, no se puede rayar, que no se puede arrugar, porque parte de la experiencia con un material tan bonito como es el papel es tocar, oler, sentir. Todos tenemos de niños cuentos que nos arrebatan y nos fascinan y pedimos una y otra vez que nos los lean, y eso es muy bonito porque cada lectura es una nueva experiencia. No enfocarse tanto en que hoy tenemos que leer de los animales, mañana de las plantas y mañana de las frutas, sino como adultos dejarnos guiar y escuchar también los intereses y pasiones de los niños y no tratar de imponerlas como una obligación. Creo que una de las principales fracturas que tiene la lectura en la infancia es la relación con la obligación, con la rigidez del cuerpo, con los espacios donde no se puede mover, donde no se puede hacer, sino que es como una cosa casi que un castigo a veces. Y en cambio hay espacios en donde el libro forma parte del hábitat, de la naturaleza, de lo que circula por la casa, de lo que todos podemos usar y aprender a cuidar con el tiempo, y de un universo al cual todos queremos entrar. Creo que parte de esto que tú decías tan delicado de dejar a los niños leyendo solos, se pierden, porque no tienen ni el conocimiento a nivel como cerebral de la secuencia, de esto de izquierda a derecha. Eso es algo que tú lo mencionabas también en una charla muy interesante. El cerebro necesita hacer ejercicio preparatorio. No es tan fácil entregarle a cada niño de 2 o 3 años o 4 un libro y dejarlo como en la exploración, sino que necesitamos prepararnos con el sonido, con la voz, con señalar las páginas, con señalar los animales, como necesitan enfocar y empezar a conectar
la audición, con la visión, con la palabra, con los movimientos, a veces con las canciones. Creo que las canciones son un recurso increíble para Totalmente de acuerdo. traerlos. Has mencionado que la música es importantísima en esta introducción, digamos, del niño a la palabra, a la lectura. Pues en un estudio que se hizo entre la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Massachusetts, se hacía evidente que el género más amable para que los niños aprendieran a leer y a escribir era la poesía. Aprovecho a hacer un llamado a los editores de literatura infantil, a los editores del libro escolar, incluso a quienes estructuran las colecciones institucionales, nacionales y distritales que viajan por las bibliotecas del país, que se fijen más en eso, porque justamente aquí el importante no es el libro, como tú lo dijiste perfectamente antes, el importante es el niño, ¿sí? Y si el cerebro del niño y las necesidades fisiológicas, biológicas, sociales del niño exigen eso, pues tanto los programas de lectura, de escritura, las bibliotecas, la escuela, la casa, tienen que estar, digamos, atentas a esas exigencias y a esas necesidades. Hay otra cosa también importante para ir concluyendo, Carolina, y recoger nuestros puntos ya finales, nuestras conclusiones, y es que cómo puede hacer, digamos, una madre, cómo puede hacer una cuidadora, un cuidador, para que ese proceso de lectura del niño, que es tan difícil, que es tan muchas veces tortuoso, no lo sea tanto. Estoy hablando de estos niños que están entrando a aprender a leer y a escribir y que en este momento la baja, digamos, en las competencias básicas de lectura y escritura es bastante, es fuerte. ¿Cómo hacemos nosotros desde nuestras casas, Carolina, para que esa introducción de estos chiquillos a la lectura, digamos, convencional, no sea tan traumática? Quizás una metáfora que nos puede ayudar a pensar eso es esta relación con aprender algo nuevo. Cuando, cuando aprendemos algo nuevo, eso tiene tiempo, práctica, aciertos, frustración, dificultad, y todo eso forma parte del proceso. Como que cuando montamos por primera vez bicicleta, no lo masterizamos en esa semana, sino hay caídas, hay raspones, hay miedo, necesitamos una presencia que está ahí, pero que no nos invade demasiado. Y de alguna manera con la lectura puede suceder lo mismo. Como eh, refinamos la manera como estamos presentes para el niño o para la niña desde un lugar que acompaña, que apoya, pero que no dirige todo, que no está como paso a paso controlando todo, sino que se abre al accidente, al error, a veces a la mala pronunciación. Creo que ahí es muy importante, si bien nuestro quehacer muchas veces es corregir, eh, quizás a veces no es necesario corregir cada palabra, cada gesto, cada tono, porque genera mucha frustración. Apelar también a los aciertos, ¿no? Como muy bien, conectaste esta palabra, con qué se te ocurre que tiene que ver o con qué se te confunde, como darle al error la posibilidad de que sea parte del proceso, que es algo que trabajamos mucho en el mundo creativo y por eso es tan relajante hacer arte o moverse o bailar o cantar porque ahí el error es divertido, ¿no? Como cuando uno está en una clase y se descoordina y todo el grupo va para un lado y uno va para el otro, pues es chistoso porque vengo aquí a bailar y a disfrutar y no es una audición de Nureyev o Baryshnikov, como que hay una exigencia muy fuerte en el mundo educativo por la perfección, por lograr ser el mejor en todo, por ser excelente en cada cosa y yo creo que eso es demasiada presión para los niños y para las niñas. Y ahí surge justamente como la idea tan importante de esta palabra que nos acompaña hoy con relación a la lectura y es el cuidado, ¿no? Saber cuánto es demasiado tiempo. Si esperamos que unos niños estén sentados leyendo en un pupitre 30, 40 minutos, es como demasiado desgastante para el cuerpo, igual que lo es para el nuestro cuando estamos exigiéndonos estar horas y horas y horas en un computador, como que me parece muy importante
esto que tú abras sobre la poesía, porque la poesía es un lugar un poco atemporal. No es un lugar de respuestas, es un lugar que suscita preguntas y es un lugar que nos evoca un montón de sensaciones olfativas, táctiles. Cuando leemos, tú traías una imagen bellísima y es que cuando leemos hay otras voces que no son las de las palabras, sino que nos empiezan a acompañar, ¿no? Como que casi le ponemos voz al personaje o nos inventamos cómo sería su cuerpo. Justamente en un taller de un seminario de formación con mediadores, cuando creábamos algún objeto tridimensional como alguna escultura, yo les decía, ¿qué pasa si esa obra hecha por ti, con tus manos, acompaña la lectura de un libro? Y a esa obra, a ese personaje, los niños le pueden poner nombre y les podemos preguntar, bueno, ¿y qué les gusta comer? ¿Y quién sería como un buen amigo? Cómo le hacemos un amigo con algodón y con aluminio, papel aluminio y con lanas de colores? Como que en la medida en que entendemos que hay una relación muy abierta con la experiencia y con el aprendizaje, como que es desmitificar esta idea que el conocimiento es algo que está Y al que hay que llegar. y al que hay que llegar, como una meta inalcanzable, y más bien es el conocimiento el que se construye con nuestras acciones, con nuestra poética personal, con nuestra manera de hablar. Yo creo que tú mencionas algo que es clave y es no porque estamos trabajando o enseñando o transmitiendo o mediando con la lectura con niños, tenemos que ser, entre comillas, algo que no somos. No tenemos que ser divertidísimos si es un momento de calma y felices y radiantes. A veces es importante enseñarle a los niños y a las niñas que hay todo un universo que pasa por la aburrición, por no saber, por no entender, por no hacer las cosas perfectas, pero intentarlo. Esta posibilidad de equivocarse y no castigarse, sino bueno, de pronto mañana lo hago mejor, ¿no? Como que darse el tiempo y la práctica para reconocer todo el esfuerzo que hay detrás de eso y siempre apelar a un valorar de algo positivo que suceda. Si es un encuentro uno a uno es mucho más fácil, pero si es un grupo, está muy bien permitir como hacer visible el pensamiento de los niños y reconocer que eso es interesante, como que te imaginas que va a pasar, bueno, ¿y tú qué piensas? Que la opinión de los otros vale y que lo que sucede con el libro es un detonante para un encuentro grupal seguro, significativo, donde la voz de todos tiene el mismo espacio para suceder, ¿no? La poesía, qué Yo creo que belleza. lo que tú has dicho es una gran conclusión y además porque para recoger un poco lo que hemos hablado, primero, entonces la lectura es una especie de cuidado gratuito para el cerebro de nuestros niños y niñas. Pero además la lectura es una práctica, como tú lo mencionabas al principio, de diálogo, encuentro y afecto entre los niños, niñas y cuidadores y cuidadoras. Y además también beneficia a quien lee en voz alta. O sea, no solamente al niño, es un ejercicio recíproco. Hay además un proceso de regeneración neuronal que duplica el normal, pero además también hay una posibilidad, como lo decías tú, de conexión, no solo cerebral y neuronal, sino humana. Debemos propiciar que los procesos de lectura sean procesos creativos, tranquilos, como la vida, llenas de errores, llenos de falencias, llenos de risas, de silencios, con las emociones como las da la vida, porque la lectura también nos ayuda a legislar las emociones. Y finalmente recurrir a quienes nos pueden orientar, o sea, a quienes vamos a una biblioteca pública y le podemos preguntar al mediador qué libro puede ser bueno para mi niño de 5 años, o la maestra, el maestro también puede recurrir a, a esa orientación, porque no olvidemos que la lectura es una práctica de cuidado y como práctica de cuidado y amor merece responsabilidad y merece digámoslo así, una amable, en todo el sentido de la palabra, función con el otro, ¿no? Entonces, pues, Carolina, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por tu disposición y por todo
lo que nos dijiste hoy. Igual a Carolina la encuentran en la Escuela de Lectores. Ella pues coordina y nos ayuda a entender esta línea en primera infancia. Vamos a tener más espacios con ella también y desde la Escuela de Lectores pues sobre muchísimos otros temas. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti, Diana. Me permito preguntarte si puedo leer un cuento en voz alta. Tú Por tocaste un supuesto. tema hermoso que es, no solo es experiencia para el niño que alguien le lea en voz alta, sino es experiencia para nosotros como adultos, poner nuestra voz en el espacio y escuchar los ritmos y los tonos y de pronto me carraspea la garganta y también para mí es un ejercicio que requiere concentración, entonces quería compartirles Dale, un por cuento. favor. Estamos con como con este eje vector sobre el cuidado y yo como psicóloga quiero transmitir un mensaje y es, en esta pandemia, en este contexto tan difícil, todos estamos haciendo enormes esfuerzos para lidiar con lo que sucede, con la incertidumbre, con la ambivalencia, con encierros intermitentes y estamos muy atentos a cuidar de los otros, ¿no? Las que son madres lo saben más que nadie y es como esto de estar siempre atento hacia el afuera, los que somos terapeutas, docentes, personas que trabajamos en salud mental, hay una exigencia muy fuerte hacia el afuera. Pero mi llamado hoy es a que no perdamos la relación con el cuidado hacia nosotros mismos también, ¿no? Cuando honramos nuestras necesidades, cuando escuchamos nuestro cuerpo, cuando descansamos, cuando nos damos un espacio de deleite, de disfrute, también podemos llegar a los niños de una manera más tranquila y despejada que cuando estamos muy tensos, muy cargados. Entonces, este cuento es para todos. Vale, gracias. Aprovechemos, creo que tenemos música carranguera de fondo que es bien bonita. Muy chévere, ¿no? Sí, Interesante. muchas gracias. Este cuento se llama El Hachero. Es de un libro muy bonito de Jorge Bucay, que es un autor argentino que trabaja el mundo de los cuentos para apelar al desarrollo emocional y afectivo de los adolescentes y adultos. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era excelente y las condiciones de trabajo aún mejores. Así que Ramón pensó que este trabajo podría hacer un excelente cambio para su vida. El primer día se presentó con su jefe que le entregó un hacha nueva, recién afilada, y le asignó su sector en el bosque para empezar a talar árboles. Ramón, muy entusiasmado, fue a su primer día. Dio lo mejor de sí y cortó 18 árboles. Te felicito, le dijo el jefe, sigue así, vas muy bien, excelente. Animado por las palabras de su jefe, Ramón decidió mejorar su propio trabajo y al día siguiente se despertó un poco más temprano y se acostó pensando en todo lo que iba a hacer. Se levantó antes que nadie y fue al bosque a su sector de trabajo. Y a pesar de todo su esfuerzo y empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. Quizás estoy cansado, pensó. Y entonces se acostó aún más temprano y ese día dedicó menos tiempo a hacer otras cosas. Al amanecer, decidió combatir su propia marca de 18 árboles y fue más temprano, descansó menos, no se tomó la pausa del almuerzo y siguió y siguió y siguió, pero no llegó ni a la mitad de árboles talados. Al día siguiente fueron 5 árboles, después 4 y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto, aburrido y desmoralizado por lo que le diría a su jefe, Ramón fue con toda honestidad a contarle lo que le estaba pasando y a explicarle que estaba hasta el límite de su esfuerzo, pero que no lograba conseguir los resultados esperados. Y el jefe lo observó y le preguntó, Ramón, ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? ¿Afilar? Yo no tuve tiempo de afilar, he estado demasiado ocupado talando árboles. A veces descansar, crear, cambiar de espacio, cambiar de acción, hacer lo que nos gusta, permitirnos un poco de pereza, permitirnos un poco de vacío creativo, nos hace volver mejor a eso que tenemos que hacer como función. Así que quería compartirles este cuento. Carolina, muchas gracias y creo que la conclusión es precisa y concreta. Entonces, pues a todos y a todas el mejor de los días y allá los esperamos en la Escuela de Lectores de Bibliored. Muchas gracias.
Gracias a ti por esta Gracias, invitación. Carolina. La disfruté mucho esta conversación. Gracias. Gracias.